Bueno, la estrategia de reparación colectiva y el programa de reparación colectiva contempla un capítulo importante de reparación a sujetos con incidencia nacional. Los sujetos de reparación colectiva con incidencia nacional no solo están asentados en un territorio, sino que tienen impacto con sus luchas y reivindicaciones en todo el territorio nacional. Estos sujetos también se caracterizan por ser actores directos en el desarrollo de los movimientos sociales de Colombia. Y en ese sentido reivindican derechos constitucionales que fundamentan el Estado Social de Derecho. En esta estrategia entonces tenemos priorizados a 2016 12 casos nacionales, en donde encontramos al grupo de periodistas, al movimiento sindical, a organizaciones campesinas como la ANUC, la ANMUSIC, la ANUC-UR, a los concejales y diputados, a los organismos de acción comunal, a los grupos étnicos que también tienen incidencia nacional como el pueblo Misak y el pueblo Rom, y a los defensores y defensoras de derechos humanos que contemplan organizaciones como el IPC, Red de Paz, ASFADES. Esta estrategia de casos nacionales le apunta a recuperar la voz de la sociedad civil en términos de las luchas y reivindicaciones. La ruta de reparación colectiva contempla varias fases. La primera, que tiene que ver con el registro de la organización en el Registro Único de Víctimas. Luego, un alistamiento del grupo, organización o comunidad, no solo a nivel interno, sino también en su relacionamiento con las entidades del SNARIF. Posteriormente pasamos a una fase indispensable, y es la reconstrucción del daño colectivo de esa organización. Eso implica hacer una identificación de los hechos victimizantes y un análisis con diferentes fuentes, por supuesto la principal, las víctimas, de cuáles fueron los daños que ocasionó el conflicto armado en cada uno de estos sujetos colectivos. Con base a ese diagnóstico del daño, se proyecta un plan de reparación colectiva que contempla unas medidas de reparación. Las medidas de reparación tienen una relación directa con el daño, porque la medida lo que pretende es reparar esa afectación, no otras acciones, y esa afectación que se da en el marco del conflicto armado. Una vez tenemos el plan de reparación colectiva, para el caso de los sujetos con incidencia nacional, la unidad lo presenta en el subcomité de reparación colectiva. Emite una resolución en donde se aprueba ese plan de reparación colectiva con unas medidas específicas, unas herramientas y unos costos. Esa implementación no solo está a cargo de la unidad para las víctimas, están todas las entidades del SNARIF que tienen competencia sobre esas acciones. El proceso de reparación colectiva con el grupo de periodistas ha venido avanzando en las siguientes fases. Inicialmente, como mencionaba, en la fase de identificación, donde el Estado colombiano reconoce que hay unos hechos de victimización que han afectado a los miembros que integran este grupo de sujetos de reparación colectiva. La fase de acercamiento es donde el Estado colombiano se acerca al sujeto de reparación colectiva y sugiere entablar o transitar una ruta de reparación colectiva. En este sentido, resalto la importancia de esta fase cuando el sujeto de reparación colectiva, una vez se realizó el primer encuentro donde reunió a más de 300 periodistas de todo el país en la ciudad de Bogotá en el mes de septiembre del año 2012, el sujeto de reparación colectiva va a las propias regiones donde se ha evidenciado que han existido mayores hechos de victimización, para validar la decisión que ha venido tomando este grupo de personas que integran el sujeto de reparación colectiva. Entiéndase periodistas individuales, entiéndase gremios que hacen parte del proceso, gremios que defienden la libertad de expresión y que hacen monitoreo en calidad de defensa de los derechos de los periodistas en su ejercicio periodístico en las regiones. Pasamos a una fase de alistamiento donde el Estado colombiano brinda también la oportunidad de que tanto las instituciones como el sujeto de reparación colectiva entren en un proceso de sensibilización acerca de las afectaciones del periodismo. Esto sirve en vía de que, el sujeto entienda un poco la dinámica de las entidades que van a tener incidencia en la formulación del plan integral de reparación. Y dos, va en doble vía. Las entidades
tendrán que tener la capacidad de comprender cuál ha sido el contexto en que se ha victimizado el ejercicio del periodismo en el país. Una vez resuelto esto, que de igual forma este proceso de alistamiento es casi que permanente en toda la ruta, pasamos a la fase de diagnóstico del daño. En la fase de diagnóstico del daño, con el sujeto de reparación colectiva, se pactaron realizar 5 encuentros regionales, de las cuales llevamos 4 encuentros hasta ahora. El primer encuentro lo realizamos en la ciudad de Bucaramanga, que comprende la zona oriente. El segundo encuentro lo realizamos en la ciudad de Medellín, correspondiente a la zona occidente. El tercero en la ciudad de Popayán, correspondiente a la zona sur. El cuarto en la ciudad de Barranquilla, correspondiente a la zona norte. Nos encontramos finalizando la fase de diagnóstico del daño. Hasta ahora hemos realizado 4 encuentros regionales que nos han ofrecido una radiografía impresionante acerca del rol que cumplen los periodistas y acerca del ejercicio periodístico en las regiones. Sin embargo, nos falta la realización del 5.º encuentro, que corresponde a la zona centro. Nos falta aprobar el diagnóstico del daño. Esto tiene que pasar por un tránsito donde el Comité Nacional de Impulso primero acepte y legitime o valide lo que está consignado en el documento de diagnóstico del daño. Posterior a ello pasamos a la formulación del plan, donde la Unidad para las Víctimas, mediante un acto administrativo, reconoce que hay un plan de reparación colectiva para poder en ello diseñar la metodología y las estrategias y el presupuesto para sacar adelante este plan de reparación colectiva. Esperamos que a mediados del mes de mayo, cuando el Comité Nacional de Impulso se reúna, podamos nosotros aprobar el diagnóstico del daño para iniciar definitivamente con la fase de formulación del plan.